Hola, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Calderón y hoy vamos a seguir hablando sobre cómo comprar una máquina de inyección de plásticos. Bienvenidos a mi taller. Bien, pues hoy vamos a ver la parte número 3 que viene siendo la unidad de cierre. El día de hoy vamos a estar revisando cómo seleccionar la parte del tonelaje, la distancia entre barras, la apertura, el tipo de clampeo y el tipo de cierre que puede llegar a traer la máquina. Son básicamente 5 cosas que me interesan de la unidad de inyección y vamos a empezar por ella. Bien, vamos a empezar entonces por el tonelaje. Lo primero es saber cuánto tonelaje necesitamos. Normalmente la mayoría de la gente ocupa una formulita básica que es ocupar 350 kilogramos fuerza o 0.35 toneladas por centímetro cuadrado de área proyectada. ¿Cuál es el problema con esta parte? Que si nosotros ocupamos esta fórmula, me va a quedar muy bajo el tonelaje para cuando estemos hablando de paredes delgadas y recorridos largos, y me va a quedar alto cuando estemos trabajando con paredes gruesas. Normalmente, la fórmula general que utilizamos equivale a un espesor de 3 milímetros. Entonces, todo lo que sea más delgado me va a quedar, si estamos trabajando 1 milímetro, 1.2, 1.5 milímetros, voy a requerir al menos un 30, 40, hasta 60% más tonelaje, dependiendo del recorrido que vaya a hacer la pieza. ¿Sí? Cuando hablamos de recorrido, estamos hablando qué distancia existe del puerto a la zona más lejana de cierre. ¿Ok? Bien. Cuidado con esta fórmula porque casi todo el mundo usa la fórmula general. ¿Qué pasa si me quedo corto? Que normalmente, sobre todo si somos de los que nos gustan las máquinas económicas, nos vamos a empezar a encontrar con que las barras se nos van a romper. Entonces vamos a encontrar una gran cantidad de barras rotas, cosa que al final, en este tipo de máquinas, la barra sale tan cara que mejor me hubiera comprado una buena máquina. Bien, la segunda parte que voy a ver es la distancia entre barras. La distancia entre barras la vamos a dividir en 4. Las máquinas económicas, que traen apenas una distancia mínima, la cual muchas veces equivale a 2, 3 tamaños de máquina más pequeño en máquinas premium. Después vamos a tener las máquinas que le voy a llamar normales. Estas máquinas que yo le llamo normales van a traer normalmente entre 1 y 2 tamaños más grande la platina. Después vamos a encontrarnos con las barras extendidas, las cuales normalmente es un tamaño más de máquina que la distancia entre barras normal, y normalmente equivale entre 1, 2 o hasta 3 tamaños de una máquina económica. Y por último vamos a tener las máquinas extra extendidas, que nos van a hablar que son una platina, otro tamaño más por encima de las extendidas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy comprando una máquina que requiera 470 milímetros entre barras, si es una máquina económica, voy a requerir una máquina de 160 toneladas. Si es una máquina estándar, premium, va a ser una máquina de 130. Si la pido de platinas extendidas, seguramente va a ser una 80, y si requiero de extra extendidas, va a ser una máquina más o menos de 60 toneladas. Entonces, como podemos ver, sobre todo en las máquinas más pequeñas, nos vamos a encontrar que la distancia entre barras es el punto más importante de la máquina, porque normalmente, la mayoría de las veces, acabamos montando el molde donde cabe entre barras. Entonces, viene la duda, ¿qué me compro? ¿Una 160 con poca distancia o una 80 con mucha distancia? Al final me va a costar básicamente lo mismo.
No me sirve de nada tener mucho tonelaje ficticio, porque si lo vemos en la distancia, en el grueso de las barras, una 160 económica trae las mismas barras que una 80 premium. Entonces, la verdad es que no me están vendiendo una máquina de 160. Si la comparo estrictamente con una máquina de 80 toneladas buena, me voy a encontrar que la platina de 80 extendida es exactamente la misma que una máquina de 160 toneladas económica. Bien, sale. Siguiente punto. Como podemos ver en esta imagen, este molde se montó en una máquina enorme porque es donde puede botar la pieza. Entonces no tiene ningún sentido que estemos comprando una máquina estándar para productos que son de larga apertura. Esto más bien va a ser importante cuando estemos inyectando, no sé, cubetas, botes de basura o cosas de este tipo, en donde muchísimas veces vamos a estar trabajando con uno, dos, cinco tamaños más, porque es donde yo logro obtener la apertura de la prensa. Normalmente, si yo voy a estar corriendo productos que requieren mucha apertura, para estos voy a requerir o recomendación usar máquinas de cierre de pistón. Todas las máquinas de cierre de rodillera van a ser de aperturas cortas. Bien, vamos a hablar entonces ahora del tipo de cierre. Entonces, ahora nos vamos a encontrar que tenemos dos tipos de cierre: rodillera y hidráulica o de pistón hidráulico. Dentro de las platinas también nos vamos a encontrar que tenemos dos tipos de maneras de clampear. La primera, que va a ser con tornillos, que es a lo que todo mundo estamos acostumbrados, y la segunda, que van a ser las de ranura. Como podemos ver en esta imagen, tenemos que las de tornillos, talón de Aquiles, es que la mayoría de las personas usan malos tornillos ya dañados y creen que ahorrarse un poco de dinero en comprar tornillos es un ahorro importante. Resultado final, como podemos ver en la foto, arranco la rosca y rápidamente las dejo totalmente dañadas. Entonces, ahí se ve tanto el tornillo con un pedazo de metal que es la rosca, como la rosca, como una rosca de platina que ya se la comieron, ya fueron arrancando y arrancando y arrancando. La mayoría de los montadores normalmente no se preocupan de ocupar al menos un diámetro y medio de tornillo para entrar en la platina. Eso significa que si yo tengo una platina que viene roscada con M16, pues M16 más 1,5 serían 16 más 8, 24. Tiene que entrar al menos el tornillo 24 milímetros dentro de la platina. Esto se vuelve no tan importante en lo que son las platinas ranuradas, porque tenemos en la ranura ya viene la cabeza correctamente adentro. Entonces, esta preocupación no la tengo. Aquí podemos ver una platina que es una combinación de roscada con ranuras. Y lo que vemos que, claro, al principio te cuesta un poquito más acostumbrarte, pero rápidamente te das cuenta que lo que te va a gustar más, porque es muy rápido de clampear, pero sobre todo no se dañan las roscas de la platina. ¿Ok? Cuando hablamos del tipo de cierre, entonces vemos que las de pistón traen normalmente entre un 40 a un 60% más de apertura que una máquina de rodillera. Esto es muy importante para ciertos tipos de productos. Entonces, la rodillera siempre va a ser de movimientos mucho más cortos. Entonces, si lo combinamos con que la rodillera además requiere mucho más mantenimiento y no es precisamente de lo que más nos guste hacer, parte de lo que la rodillera te va a exigir va a ser la lubricación. Entonces, si vemos una rodillera, siempre está llena de tubitos de los cuales vamos a tener que estar bombeando grasa
y típico que se rompió una manguerita, se tapó por usar grasas que no son las adecuadas y rápidamente se empieza a deteriorar el mecanismo de la rodillera. Entonces, recomendación, a menos de que tengas un motivo relativamente bueno, yo en lo particular he encontrado con bastante éxito el utilizar máquinas de pistón. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que encuentren la platina que ustedes necesitan. Acuérdense que lo más importante es comprar lo que nosotros necesitamos comprar, no algo o más grande porque sale, entre comillas, más barato, que seguramente yo creo que si le entiendes un poco más a los números, seguramente no vas a comprar una máquina económica. Nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo.